¿Qué diferenciaba? ¿Por qué liberales y conservadores? ¿Qué diferenciaba a liberales y conservadores hacia el año 1960? La historia política chilena tiene unas raíces en el siglo XIX, ¿verdad?, en el cual el Partido Liberal y Conservador existen desde entonces, ¿verdad?, desde mediados del siglo XIX, de modo que tenemos una historia que viene desde el siglo XIX de dos partidos. Pero, ¿qué diferencia hacia el año 1960? En primer lugar, tenemos que descartar que se trata de una diferencia socioeconómica. Uno lee muchos textos en que aparecen los conservadores como vinculados al agro y los liberales vinculados al empresariado urbano. Eso es un error. Terratenientes y capitalistas urbanos están relacionados íntimamente, social y económicamente, de modo que forman un solo núcleo, no son distinguibles tampoco allí. Y hay tanto terratenientes liberales como conservadores, y hay tanto dirigentes empresariales liberales como conservadores. De modo que hay que buscar qué es lo que los diferencia. Y la única variable relevante que se ha podido distinguir era su lugar de estudio, donde estudiaron conservadores y donde estudiaron los liberales. Eso refleja la militancia religiosa de sus familias, ¿verdad? Es la adhesión a la Iglesia Católica en tradiciones familiares de muy larga data, que tienen raíces en el siglo XIX, lo que permite diferenciar a conservadores y liberales, que encarnan a su vez distintos estilos políticos, justamente por ese carácter católico o más tibio en lo católico. Por ejemplo, el estudio de Paul Drake sobre el libro sobre socialismo y populismo en Chile constata que a comienzos de los años 30 el 42% de los dirigentes del Partido Conservador había estudiado en la Universidad Católica y solo el 2% de los liberales provenía de allí. A comienzos de los 40, el año siguiente, la década siguiente, las proporciones son 51% de dirigentes conservadores provienen de la Universidad Católica y 11% de los dirigentes liberales. Eso en una época en que la Universidad Católica tenía un carácter mucho más militantemente católico que lo que tuvo posteriormente y que lo que tiene hoy día, ¿verdad? Y la Universidad de Chile tenía una marca anticlerical, laicizante, mucho más fuerte que con la que se distingue hoy día en el sistema universitario. El Partido Conservador tenía un carácter explícitamente confesional, era el partido de la Iglesia Católica, ¿ya? Hay una compenetración entre el partido y la jerarquía eclesiástica, hasta avanzados los años 50, a pesar de lo que se ha dicho que en realidad el Partido Católico era la Falange Nacional, no es así, porque la Falange Nacional era un partido muy pequeño que tenía vínculos con clero, principalmente con jesuitas, pero no con la jerarquía eclesiástica. Para la jerarquía eclesiástica, el Partido Católico por excelencia era el Partido Conservador. Yo decía que tenía un distinto estilo también, en el sentido de que el Partido Conservador es un partido disciplinado, jerárquico, cuya directiva es acatada, sus decisiones son acatadas por parlamentarios, por dirigentes locales, etc. No es el caso del Partido Liberal, que es mucho más un partido en torno a ciertos líderes, figuras carismáticas dentro del partido, y que ahí se forman los grupos de la toma de decisiones. Y se puede, de fondo, discrepar de la dirección del partido y no pasa nada, ¿verdad? Además, la diferente adhesión a la Iglesia Católica marca una diferencia de estrategias políticas, y eso sí es más importante aún que los estilos, ¿no es cierto? Eso explica que el Partido Conservador se mantiene ajeno a los gobiernos radicales hasta que González Videla rompe con el Partido Comunista y persigue al Partido Comunista, mientras que el Partido Liberal está mucho más dispuesto a entrar en negociaciones, a entrar en alianzas incluso, como fue con Juan Antonio Ríos, que entró al gobierno desde el principio con el Ministerio de Hacienda, que fue Arturo Mate, ministro de Hacienda, y también con González Videla, que entró desde el principio y negoció una serie de cuestiones relevantes para la derecha entrando al gobierno. Eso mi explicación es porque la Iglesia Católica en ese momento el Vaticano mantiene una
una orden de no hacer alianzas con partidos que estén cercanos al Partido Comunista o que a su vez hagan alianzas con el Partido Comunista, como el caso del Frente Popular, o lo que ya no se llamaba Frente Popular, la alianza radicales socialistas comunistas que había en Chile. En ese sentido, los liberales son más pragmáticos y en su capacidad de ceder para conservar lo esencial. Ahora, lo interesante es que los unía, porque hemos hablado de diferenciaciones, porque existen dos partidos, pero al mismo tiempo ciertamente configuran el campo de la derecha en la política chilena. Entonces, ¿qué los une? Si eso los diferencia. Provienen ambos de la élite decimonónica, de las clases dirigentes del siglo XIX, ¿verdad? Y los propietarios del siglo XIX. Se enorgullecen de la construcción republicana de la cual se sienten herederos, el haber hecho de este país una república liberal, el haber construido una serie de instituciones públicas, es parte de lo que sienten que es su obra. Ambos son anticomunistas en un mundo crecientemente bipolar, en el sentido de que acuérdense ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos es aliado de la Unión Soviética, entonces también eso va a marcar esta evolución, esta historia de la derecha, pero sí, efectivamente. Ambos apuestan por la institucionalidad republicana liberal y no son corporativistas. La derecha chilena, los conservadores y liberales, que es el núcleo central de la derecha política chilena, no son corporativistas, apuestan por la institucionalidad republicana liberal. Son civilistas y contrarios a la intervención política de los militares, a diferencia de pequeños grupos, por ejemplo, ibañistas o nacionalistas que pueden ser corporativistas y estar mucho más vinculados a intentos de golpes de Estado durante el periodo de los 40, 50, a diferencia de los partidos históricos. No forman parte de esta derecha política, estos grupos nacionalistas, corporativistas, pequeños, en esta época. No tienen mayor representación tampoco. Proponen mayores atribuciones para el Congreso Nacional, donde son poderosos, y menos para el Ejecutivo, que les es esquivo. A diferencia de la derecha nacionalista corporativista, que apuesta siempre a la concentración del poder en el Ejecutivo por una visión ideológica. Y defienden la deliberación política en el Congreso contra las presiones sociales directas sobre el Ejecutivo. ¿Verdad? Que eso es muy claro, por ejemplo, cuando González Videla en los años 50, en el año 50 para ser más preciso, cede a presiones sociales, a una huelga de empleados públicos que en realidad son los votantes del Partido Radical, por lo tanto es muy sensible a ese descontento. Ahí hay declaraciones muy fuertes de liberales y conservadores de que debe respetarse la decisión que se toma en el Congreso, las decisiones políticas se toman en el Congreso y no por presiones sociales. Su fuerza parlamentaria de ambos les permitía negociar y neutralizar en el Congreso las reformas que afectaran significativamente sus intereses. Por ejemplo, la sindicalización campesina fue prácticamente prohibida hasta la ley de 1967. Y eso es toda una acción política, fruto de una acción política. Digo que son poderosos en el Congreso, que en el Congreso pueden negociar. Entonces, ¿por qué son poderosos en el Congreso? En conjunto, en la década del 30 y del 40, en conjunto obtienen un 40% de los votos. En un universo electoral, eso sí, de 600.000 inscritos. 600.000 inscritos y mucho menos votantes, porque hay siempre una proporción de abstención, de cerca de un 20%. En 5 millones de habitantes, ese era nuestro país en los años 30-40. ¿De dónde obtienen esos votos? ¿Verdad? Dijimos antes que estaban vinculados a la élite decimonónica, que tenían que ver con los propietarios que venían del siglo XIX. Eso no da para tener un 40% de los votos, ¿verdad? Si es un partido político tiene que tener votos fuera de su núcleo central y menos, con mayor razón un partido de derecha tiene que tener votos fuera de ese núcleo central. Su base electoral la logran en función de diferentes vertientes. Por una parte,
relaciones clientelísticas que tienen sus raíces en el siglo XIX. Sobre el clientelismo es muy complejo y podemos hablar después si ustedes quieren, pero no lo digo en términos peyorativos, sino en el sentido de que es una forma de relacionarse de la base social con el poder político. Relaciones clientelísticas que tienen sus raíces en el siglo XIX. El voto rural cautivo. El voto rural de inquilinos y peones de las haciendas no es un voto cohechado, como se dice a veces en los libros, que es un error. Es un voto cautivo, es un voto que corresponde, que tiene una, que le pertenece de alguna manera. También podemos hablar de eso, si ustedes quieren, al terrateniente. De alguna manera el terrateniente lleva a esos inquilinos y peones de las haciendas a votar, pero no tiene que pagarles. Puede hacerles una fiesta, después un asado, todo para celebrar. Como me decía uno de mis entrevistados cuando yo hice mi tesis doctoral, para entrevistar el triunfo del candidato del patrón, antes que se contaran los votos, por supuesto, pero no podía no ser de esa manera. Por lo tanto, se celebraba igual. Y el conocimiento que el mundo rural tenía de la vida política nacional era muy mínima, por decir nada. Y de profundas convicciones católicas en el electorado del Partido Conservador. El Partido Conservador, el votante del Partido Conservador responde en gran parte también a la prédica parroquial. A todo esto hay que sumar el cohecho, que efectivamente existe, pero tenemos que tener claro que todos los partidos cohechan, por lo menos se sabe que el Partido Radical cohecha, y presumo que también habría que estudiarlo un poquito más respecto a los partidos de izquierda. No creo que el Partido Comunista, pero los partidos que tienen votaciones más amplias, sí, probablemente también. Pero todos los partidos cohechaban, los radicales de todas maneras. Entonces, por su visión histórica de constituir una nación, de haber constituido una nación históricamente, haber sido artífices de la construcción de la nación, haber sido los gestores de la construcción de la nación, y por su electorado multiclasista, no pueden sino estar en contra de la noción de lucha de clase. Un motivo más para ser anticomunista. Ahora bien, como decíamos delante, ¿verdad? El anticomunismo está presente en todo este periodo, pero se acentúa con la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Con la Guerra Fría el anticomunismo es un tema decisivo, clave, como referente político. Entonces, eso tiende a mimetizar mucho más a conservadores y liberales esta acentuación del anticomunismo. Acuérdense ustedes que el anticomunismo también tensionaba a sectores como el Partido Socialista. Cuando se vota la ley de defensa permanente de la democracia, la ley anticomunista, el Partido Socialista en el Congreso se divide en dos. Hay 6 senadores y 6, si no me equivoco, 6 senadores que están socialistas a favor y 6 senadores socialistas en contra de la ley anticomunista, de modo que había un anticomunismo también muy fuerte en el Partido Socialista. Eso hay que entender, entonces esa dimensión para entender la complejidad de las relaciones políticas del periodo. Desde los años 50, también liberales y conservadores van a compartir una misma estrategia política. Y confluyen en las candidaturas presidenciales del año 52 y 58. No así, cosa que no sucedía desde el año 1938, si durante toda la década del 40 liberales y conservadores han ido en candidaturas presidenciales separados, porque no tienen un proyecto común necesariamente, o porque no tienen una misma estrategia frente a la realidad política, porque la relación con los radicales la entienden de una manera distinta y por lo tanto van con candidatos separados. Ahora tienen una misma estrategia política que a mi juicio, que es lo que planteo en mi libro como tesis, es una apuesta por la modernización capitalista, entendida de diferentes maneras si ustedes quieren, pero sí es una manera de entender que para evitar la revolución, para evitar el populismo y la presión social populista, hay que modernizar el país en términos económicos y la idea es con apertura de mercados y hay que mirar el mundo agrario para ello.